Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. La Iglesia Católica se denomina católica, que viene del griego y significa universal. Y esto lo hemos visto a lo largo de este programa en estas semanas que le estamos acompañando. Del oeste al este, del norte al sur. La Iglesia está presente en todo el planeta. Hoy justo vamos a hablar de la parte sur, de la diócesis más austral del mundo, de la diócesis de Río Gallegos, al sur de Argentina. Tenemos hoy con nosotros aquí a Monseñor Miguel Ángel D'Annibale, obispo auxiliar de Río Gallegos. Monseñor, bienvenido a nuestro programa y gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme y por compartir con toda la audiencia televisiva este programa. Antes de pasar a hablar de esta maravillosa parte del mundo, ¿cómo no? Entre otras cosas tiene a la Patagonia y a la Tierra de Fuego, hablemos quizá un poquito de su persona. Usted nació en 1959 en Buenos Aires. Sí, más precisamente en Olivos, que es lo que se llama el Gran Buenos Aires, ¿no? Hay que considerar que las grandes ciudades tienen la capital federal, a la ciudad principal, y después en torno a esa ciudad se producen diversas localidades. Yo soy de una de ellas al norte, más precisamente cerquita donde está la residencia del presidente habitualmente, que es en Olivos. Y bueno, hacia allí llegó mi papá, que vino de Italia, justamente emigrante a los 20 años. Y bueno, ahí conocí a mi mamá, que es hija de italianos, y estudié en los colegios salesianos. Yo soy exalumno de Don Bosco, y colegios técnicos, y soy fundamentalmente técnico electricista. Ese es lo que yo aprendí en el colegio, ¿no? ¿Y cómo descubrió su vocación? También le quería preguntar un poco cómo fue ese camino, ese proceso. Podría decir que desde chico siempre tuve por lo menos una afección muy fuerte por la iglesia y por participar. Me fascinaba mucho la celebración, la liturgia, que después de la cual terminé siendo profesor y habiendo estudiado. Y de ahí fue que, bueno, empecé a experimentar que este camino era posible. Yo no lo decidí hasta cuando tuviera 20 años, pero desde chico nunca lo rechacé como camino posible. En mi casa siempre me acompañaron, me apoyaron, mis padres son hombres, un hombre y una mujer de mucha fe, aún hoy en día de vida, digamos lo que llamamos en Argentina, vida práctica de fe, ¿no? Y mi hermana también, así que a los 18 años empecé a plantearme más seriamente el tema de la vocación y después a los 20 ingresé al seminario, pero no con los salesianos, sino al seminario diocesano, porque mi modelo de sacerdote era la parroquia donde yo iba con mi papá y mi mamá, y para mí el modelo sacerdotal era el párroco de una parroquia que trabajara con jóvenes, con niños, con ancianos, con misiones. Y bueno, en 1985 fui ordenado sacerdote para la diócesis de San Isidro. Y ahí estuvo trabajando muchos años, hasta que hace relativamente poco, en febrero del 2011, el Santo Padre le nombró obispo auxiliar de Río Gallegos. ¿Cómo ha cambiado este paso, este nombramiento, su vida? Y imagínense que la diócesis de San Isidro, para dar algunas comparaciones, ¿no? Tiene 22 kilómetros nada más entre su comienzo y su fin, y 5, digamos 22 de largo por 5 de ancho al lado del río de la Plata. En esos 22 kilómetros hay 1.100.000 personas, 65 parroquias, 125 sacerdotes, 80 colegios. Es una diócesis totalmente urbana. Yo creo que no hay un terreno baldío para nada. Llamamos terreno baldío terreno vacío, ¿no? Está todo lleno. Está todo lleno de gente, edificios. Y bueno, esa era mi vida era allí. Y bueno, de ahí el Papa me nombra obispo auxiliar de Río Gallegos y paso a una diócesis que, para entendernos, de punta a punta tiene 2.000 kilómetros. La anterior tenía 22, tiene 2.000 kilómetros. Y tiene 350.000 personas. Es decir, es un cambio muy grande porque es la diócesis más extensa del país y creo que una de las más extensas del mundo. Debe haber otras también muy grandes, pero y por supuesto en la zona más austral del mundo, que es el sur, la Patagonia. Tengo 52 años y me es un cambio no solamente en la persona, en la cultura, en los espacios, en el modo de ejercer el sacerdocio, más allá de que ahora sea obispo, pero en el modo de moverme y de estar con la gente. ¿Y qué moto? ¿Qué lema ha elegido usted como obispo? Como el Padre me envió, yo los envío. Experimenté apenas el nuncio me comunicó que yo iba a ser obispo auxiliar de Río Gallegos, un envío, ¿no? Yo le diría que antes de tomar conciencia que era obispo, tomé conciencia que era enviado a una misión. Y yo siempre tenía ganas de misionar, yo siempre tenía ganas de ser enviado.
La diócesis de San Isidro tiene una misión en Cuba, en Holguín. Hace 15 años que por la iniciativa de Monseñor Casareto, San Isidro está presente en Holguín, a 700 kilómetros de La Habana. Y ahí tengo compañeros sacerdotes que han entregado su vida y mucho allí. Hasta hoy, hasta el día de hoy lo están haciendo. Yo los visité 4 veces en mi vida y estaba muy entusiasmado con ir a Cuba. De hecho, estaba ofrecido para ir a Cuba. Me había ofrecido varias veces al obispo que me mandara. Después el obispo no me mandaba, me decía que yo tenía que esperar un poco más. Bueno, evidentemente el Señor me tomó el envío, así tomó mis ganas de ser enviado a otra cultura, como era Cuba, y al calor, para enviarme al frío patagónico y al sur. Entonces yo tomé esto, dije, bueno, los proyectos de Dios no son los proyectos de uno. Uno tiene deseos y yo creo que Dios toma esos deseos y te los orientas de otro lado, ¿no? Y te hace disfrutar aquellas cosas que uno quería desde otro ángulo, ¿no? Te diría más, incluso sabés que cuando te nombran en obispo hay un periodo que se llama secreto pontificio, uno no puede decirlo porque hay unos trámites internos, porque uno tiene que guardarse la noticia. En ese periodo al obispo se le empieza a ocurrir que yo el año que viene tenía que haber ido a Cuba representando a San Isidro. Yo ya sabía que yo no iba a ir a Cuba porque yo ya estaba nombrado obispo auxiliar de Río Gallegos, pero yo no lo podía decir. Entonces en un diálogo con Jesús le dije, esto realmente lo de Río Gallegos es tuyo, porque si ahora el obispo, después de tanto que le pedí, se le empieza a ocurrir que me va a mandar a Cuba y a mí ya me llamó el Papa y me dijo que soy obispo auxiliar de Río Gallegos, yo no lo puedo decir, le dije a Jesús, bueno, evidentemente que lo de Río Gallegos es tuyo. Te diría que por eso cuando voy a buscar la frase, bueno, me fui a ese lema, a esa frase de Jesús que dice justo después de la resurrección, el primer día de la resurrección, cuando aparece a los apóstoles, les dice, como el Padre me envió, yo los envío. Da un poco también la señal del humor que tiene Dios, ¿no? De Cuba a Patagonia. Primero vamos a ir en parte porque, como ha dicho usted mismo, la diócesis es enorme, o sea, no podemos hablar de... Parece que estamos hablando de una realidad, pero son muchas realidades. Muchas realidades. Tenemos que primero partir que somos 2 provincias argentinas. Es la única diócesis que tiene 2 provincias enteras. Algunas otras diócesis tienen algunos pedazos de provincias, ¿no? La provincia es la división política que tiene la República Argentina, ¿no? Nosotros tenemos 2 provincias, una se llama Santa Cruz, es la más grande, y la otra es la famosa Tierra del Fuego, que es una isla compartida con Chile. Hay una parte de esta isla que la tiene Chile y otra parte la tenemos nosotros los argentinos. Bueno, de esas 2 provincias somos obispos, el obispo titular, que se llama Juan Carlos Romanín, que es salesiano, y yo, que soy el obispo auxiliar. Y además, como ya veremos, también nos corresponden las islas del Atlántico Sur y la Antártida. Todo lo que es la Antártida también nos corresponde a nosotros. La provincia de Santa Cruz es una provincia muy extensa, ¿no? Desde su capital, que está puesta muy al sur, casi al fin de la parte territorial de la Argentina, se llama Río Gallegos, y sede del obispado, hacia el norte, hacia donde nosotros abarcamos, tenemos que hacer casi 900 kilómetros para llegar al límite con la otra provincia, que es Chubut. Y luego, desde Río Gallegos hacia llegar a la isla de Tierra del Fuego, tenemos unos 800 kilómetros hasta Ushuaia, que es la última ciudad del mundo, la ciudad más austral del mundo, ¿no? Con una particularidad, nosotros para pasar a nuestro país tenemos que cruzar el estrecho de Magallanes, que es el estrecho que nos divide, que es agua. Es decir, nosotros es la única provincia que se divide por agua completa del territorio argentino. Ese cruce, si uno lo hace en auto, en automóvil o en camioneta 4x4, que es lo que habitualmente tenemos que ir por Chile, pasar a nuestro hermano país de Chile, porque en el país de Chile está el estrecho de Magallanes, la parte más estrecha, valga la redundancia, y ahí está la balsa que cruza hacia la Tierra del Fuego. Por lo tanto, todo esto también implica un trámite, que es que salir de Argentina, entrar a Chile con todos los trámites aduaneros que hay que hacer y después volver a salir de Chile y entrar a Argentina. Todo eso lleva casi un día de viaje si todo está bien y en general hay muy buena disposición tanto en la parte de aduana, gendarmería para hacer los trámites, pero son trámites que llevan su tiempo, ¿no? En esta realidad que hemos visto que es muy compleja, con 2 provincias, yo he mirado más o menos y casi podríamos decir que su diócesis, hablando en términos europeos, sería como todo el Reino Unido, y si habláramos en términos más bien iberoamericanos, sería como Guatemala y Honduras juntas, solo su diócesis. Exactamente. Pero he leído por otra parte que usted cuenta más o menos con 50 sacerdotes en total entre los diocesanos y los religiosos. ¿Cómo abarca semejante territorio? Bueno, gracias a Dios las parroquias están todas cubiertas con un sacerdote por lo menos en cada una de ellas. Habría que contar una cosita más. Esta es una diócesis que cumple 50 años, pero esta diócesis nació fundada por los salesianos. Convengamos que la Patagonia es el sueño de Don Bosco. Si alguien conoce la vida de Don Bosco sabe que Don Bosco tuvo un sueño muy fuerte y él soñó con la Patagonia tal cual está. Él nunca fue,
pero él envió ahí a sus evangelizadores, a sus misioneros. La primera misión de los salesianos ha sido la Patagonia, con el cardenal Calguero, con el Fagnano. Son sacerdotes que han venido a poblar la Patagonia y a misionar la Patagonia. Y la diócesis nuestra, hace 50 años, nació como una diócesis totalmente salesiana, con obispos salesianos y sacerdotes salesianos. Hoy en día se está haciendo una transición. Por eso de estos 50 sacerdotes, 25 son diocesanos y los otros 25 son religiosos, de los cuales 20 son salesianos. Pero estos salesianos ya tienen una edad, diríamos, un poco más avanzada, diríamos. Cada lugar tiene un sacerdote, pero las distancias son tan grandes y tan inmensas que el sacerdote se tiene que mover muchísimo para atender su parroquia. Y nosotros los obispos tenemos que recorrer muchos kilómetros. Creo que el obispo en ese lugar es el que hace la comunión, el que puede de alguna manera hacer posible unir y buscar esta comunión. Cuando hablaste al principio del programa dijiste que somos una iglesia católica, por tanto universal. Eso también no solo se expresa en las distintas realidades del mundo, sino también se expresa en una diócesis que tiene que ser, en este sentido, católica. Porque entonces hay que recorrer las parroquias, recorrer los lugares y darle este sentido de unidad en la diversidad. ¿Se puede decir entonces que tanto usted como Monseñor Romanín, obispo de la diócesis, son obispos viajeros, misioneros? Tal cual. Una clave de nuestra es vivir en la camioneta, es decir, hay que tener. De hecho, también esto hay que contarlo. A veces yo vengo de Buenos Aires, donde un vehículo normal de un obispo o de un sacerdote, bueno, más o menos un vehículo chico que pueda estar uno bien, pero ese vehículo habitual de una ciudad urbana, cuando uno lleva a la Patagonia, puede ser para una ciudad. Si uno se mueve en la ciudad chiquita, lo puede hacer, pero si uno tiene que salir a la ruta y tiene que recorrer, normalmente necesita una camioneta 4x4, porque necesita motor, las calles están congeladas, los vientos son muy fuertes. La Patagonia tiene un tema de vientos muy fuertes, a veces hasta 100 km por hora, constante, 80, 60, 100. Y hay que ir horas y horas en contra o a favor de ese viento, digamos, hay que tener. Entonces, y hay que recorrer, sí, hay que recorrer. Sigamos otra vez con la situación misionera, dijéramos. Usted me comentaba antes en una pequeña conversación que hemos tenido que está alegre y contento de tener 9 seminaristas. Así es. Y además creo que se ocupa también especialmente de la promoción vocacional en su diócesis. El seminario, para contarles, es un seminario único de toda la Patagonia. Todos los chicos que quieren entrar en la Patagonia estudian en un mismo lugar. Y bueno, ahí las otras diócesis, Chubut, Neuquén, Viedma, que pertenecen a la Patagonia, envían también sus seminaristas allí, cosa que hay más o menos 25 seminaristas para la Patagonia. Es un número importante, dentro de todo es un número bueno y los estamos animando a que estén. Y ya sabemos que hay algunos chicos que se están planteando la vocación, algunos jóvenes que quieren también ir. De todas maneras, la evangelización de la Patagonia no se apoya solamente en los sacerdotes, porque hay muchas religiosas y muchos laicos muy comprometidos, incluso religiosas que están trabajando, atendiendo incluso parroquias ellas, con un sacerdote que las visita cada tanto para poder evangelizar en ese lugar. Y hemos hablado de la enormidad, dijéramos, las dimensiones de su diócesis, las diferentes realidades que tienen. También, dijéramos, socialmente, para la población, que ustedes tienen que cuidarse de ellos, que la Iglesia tiene que atender. Es una realidad muy diferente entre una ciudad turística como es Ushuaia, me imagino, y una ciudad quizá más al norte o quizá en la Antártida, que no debe haber más que pingüinos, no sé. Claro. Fundamentalmente lo primero que habría que decir para entender la realidad social y a la gente que uno atiende es cómo se fue formando la población de la Patagonia. La mayoría de la población de la Patagonia son migrantes del mismo país, es decir, gente que desde el norte, para nosotros ya llamamos el norte, a Buenos Aires. Buenos Aires ya es el norte, pero estamos a 3.000 kilómetros, y de más al norte todavía, de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, ha venido a la Patagonia por cuestiones laborales. Digamos, de los que están aquí, sus abuelos, algunos sus bisabuelos, algunos sus padres, y algunos ahora están viniendo. Todavía hay gente que sigue viniendo a la Patagonia por trabajo. Entonces, después hay una inmigración fuerte de Chile, ahí serían inmigrantes, Chile estamos muy cerquita, y de algunos otros países. Bolivia también está viniendo gente, Paraguay y alguno de Uruguay. ¿Por qué vienen? Porque tenemos distintos polos de trabajo, fuentes de trabajo. El norte de la provincia de Santa Cruz es un polo petrolero, ahí hay petróleo, mucho petróleo como lo hay en varias partes de la Patagonia. La ciudad más fuerte es Caleta Olivia, con 70.000 personas, una sola parroquia que atiende eso, una parroquia salesiana que se dedica a la gente. La gente viene allí por el trabajo del petróleo, así que tenemos ingenieros, tenemos gente profesionales del petróleo y obreros del petróleo, del cuidado de todo ese tema.
Después otra zona muy fuerte es la zona del carbón, que la tenemos en el sur de la Patagonia contra la cordillera. Se llama Río Turbio, 28 de noviembre, son ya ciudades carboníferas de hace mucho tiempo y ahí el traslado fue también por el tema del carbón y la explotación del carbón. Sobre la costa, sobre el mar, tenemos todo un mar, tenemos la pesca y tenemos también gente que ha venido a trabajar por el tema del pescado. Y los otros dos polos fuertes son el turismo. Con Ushuaia nombraste esa ciudad que tiene durante el verano, que la gente puede venir con un clima un poquito más benigno, tiene diariamente la llegada de hasta 1 o 2 cruceros internacionales, más los vuelos que tiene desde Buenos Aires. Y la otro polo turístico es el Calafate, donde está el glaciar Perito Moreno, el único glaciar del mundo que sigue en avance. Mientras todos los glaciares van en retirada, este es un glaciar que avanza, que va, la nieve que acumula lo hace avanzar y lo hace permanecer todavía vivo, diríamos así. Para decirte, por ejemplo, la pastoral del turismo, el sacerdote que trabaja en el Calafate, un hombre que buscó formar una escuela terciaria para que los jóvenes del Calafate se formaran en turismo y después trabajaran allí, porque es una fuente de trabajo muy grande el turismo, en hoteles, en cocina, en guías turísticas, y en general la gente de Buenos Aires venía, y está bien que lo haga, se formaba y venía a trabajar ahí, y los del Calafate se iban a estudiar a Buenos Aires para poder trabajar allá. Entonces la pastoral de este hombre miró y dijo, no, hagamos algo para que los jóvenes puedan... Si aquí hay una fuente de trabajo importante, porque además el turismo viene con dinero internacional y eso también es una fuente de trabajo, que sea una entrada para los que están allí. Ahora, la gente que viene, por ejemplo, para la parte minera, bueno, es un trabajo muy duro, ¿no? Muy complicado, muy serio. Tienen sus sueldos también importantes, pero también el trabajo es muy duro. Pero bueno, la gente ahí también hay un desgaste muy fuerte al físico y al trabajo, ¿no? En todos estos lugares, como en el petróleo, yo diría que la gente puede contar con dinero. El tema a veces, por eso uno diría, bueno, es una provincia pobre, ¿en qué sentido tenemos que hablar de pobreza, ¿no? Porque nadie puede venir a la Patagonia si no tiene una casa y si no tiene un abrigo y si no tiene calefacción. No se puede vivir. Es decir, no va a haber gente en la calle porque se muere, no llega, no se puede resistir 20 grados bajo cero una noche. Entonces, quien viaja a la Patagonia sabe que por lo menos lo va a esperar o otra familia que ya lo cobija y lo recibe, le hace un lugarcito hasta que se puedan armar una casa, o viene con una casa para vivir. Pero el tema es saber si a veces el valor económico, porque la verdad que puedes tener dinero en el bolsillo y puedes comprarte un auto que lo necesitas, ese es el único valor que tenés. Y ahí es donde la iglesia tiene que estar presente, acompañar. Porque además tengamos en cuenta que la pastoral migratoria es una pastoral muy seria, que trabaja mucho mi obispo diocesano. La gente viene y está bien, se encuentra al fin de mes con un dinero en la mano, pero deja la familia. ¿Quién la contiene? Claro. ¿Sabes lo que hace la gente? Lo primero que te dice, lo primero que quiero es ir a la iglesia, ir a misa. Lo primero que siente cuando vuelve, siente una campana, siente que llega el domingo y dice, yo quiero ir a la iglesia. Me lo dice la gente. Y en la iglesia me abrieron la puerta y me encontré con la misa. Y la misa es la misma que yo tengo allá. Entonces me empiezo a identificar con la gente. Y entonces yo le digo a la gente de las parroquias nuestras que llevan muchos años, estén siempre abiertos. Estén abiertos. ¿Viste esa gente que se sienta al mismo lugar toda la vida? Y si viene otro y fue la primera vez y no supo, decirle, no le digas, este es mi lugar, qué bien que llegaste, esta es tu casa, porque eso lo recibe, eso lo agradece mucho la gente. El valor de la contención, el valor de la afectividad, el valor de mostrar un Dios cercano, ¿no? Vuelvo a insistir, porque por ahí la gente piensa, uy, tengo ahora plata, y la plata no te soluciona todo en la vida. Hay otras cosas que hay que ver. Y lamentablemente con la plata vienen otros problemas. La trata de blancas es un problema muy serio también en la Patagonia y en nuestra ciudad de Río Gallegos. ¿Por qué? Porque el dinero genera el tema de la prostitución. Y la familia está afuera, y la familia está afuera, y se invita gente, viene a trabajar el varón solo. Entonces aquí es donde empezás a encontrar ribetes, que por ahí si después vienen algunas imágenes muy lindas de la Patagonia, están estas otras, ¿no? Que ahora yo me encuentro como obispo, y esto te lo digo como un testimonio personal. Yo a la Patagonia he ido de vacaciones muchas veces, y claro, yo disfrutaba de todo eso, pero ahora lo miro desde otro ángulo. La cara de la moneda. Y sí, porque vos ves, yo de hecho viajo y disfruto viajar y mirar esos paisajes, pero después tengo que entrar a una ciudad y mirar este pueblo de Dios que necesita esta atención, estos jóvenes que hay que animarlos para que tampoco, y se va a meter, lamentablemente el flagelo de la droga, lamentablemente por más que nos queramos, porque entra en la decepción de jóvenes. Te diría otro flagelo, este programa se llama Donde Dios llora, es el suicidio. Los jóvenes se suicidan.
tenemos un dolor muy grande de este tema, un sinsentido de la vida de muchos que no encuentran. Vuelvo a decirte, tienen un dinero en el bolsillo, pero ¿para qué lo tienen? ¿Para qué tiene sentido la vida? Por ahí, por alguna decepción, bueno, nos encontramos con eso también. Entonces, yo quiero contarles estas cosas que son más el otro reviste de la moneda, pero no para desalojar, para desanimar a la gente que venga, al contrario, sino para que veamos que a veces cuando somos turistas de un lugar pasan otras cosas que también están y que yo me las voy encontrando siendo pastor ahora de este pueblo y charlando con los sacerdotes y con las religiosas de cómo acompañar y de cómo apoyar y cómo servir y cómo el Evangelio entonces, que es en el fondo el sentido de nuestras vidas, da respuesta también y da el ánimo y la vida a aquel que lo busca. Aquella persona que se abre al Evangelio y que encuentra a Jesucristo en su vida es capaz de también darle un sentido. Y entonces con ese dinero que a veces gana, empieza a ser solidario, empieza a ayudar a la colaboración con obras de caridad, con casas para la gente que necesite, con envío incluso a otros lugares donde se pueda enviar. Y entonces no es un acaparamiento de que yo, como muchos ha pasado, viajan y a los 2 meses compran un auto espectacular y quieren volver a Buenos Aires a decirle a la familia, el auto que vos no te compraste, yo me fui al sur y me lo compré y acá está, mirá lo que lindo que es. Y se gana plata, pero se pierde en humanidad. ¿Cuánto dura eso? Por otra parte, en una diócesis tan amplia, ¿cómo consigue usted ser la voz de la Iglesia? ¿Cómo consigue usted llegar a estas zonas tan extremas? Quizá por medio también de algún otro proyecto de comunicación que tenga. Bueno, eso es fundamental. Te diría que gracias a Dios, yo te agradezco muchísimo poder estar frente a las cámaras porque me gusta mucho el tema de la comunicación, me parece un tema muy importante. Bueno, y agradezco que podamos tener, porque siempre sé que a través de esa cámara hay una persona en algún lugar que puede conocer algo más y algo nuevo. Y bueno, en esa línea yo me he propuesto trabajar seriamente en una pastoral de la comunicación. Porque la comunicación y la pastoral de la comunicación es un servicio que toda diócesis lo tiene que tener, creo que la Iglesia lo está trabajando, pero especialmente en una diócesis como la nuestra tan extensa, el poder llegar a que la gente tenga una palabra de aliento, que pueda aprender una radio, que pueda aprender una televisión. La comunicación tiene esta capacidad que yo llamo de transversalidad. La comunicación pasa por todos los ámbitos pastorales de la Iglesia hacia adentro y también hacia afuera en todos los ámbitos que uno quiera y que le dejen el lugar para estar. Entonces esto merece también un trabajo en equipo para pensar bien qué decir, dónde decir y qué temas abordar. Por ejemplo, este tema que yo te conté antes de la prostitución, este tema de la droga o valorar el trabajo de los jóvenes y hacerles sentir que ellos tienen un sentido y un camino que no los lleve al suicidio. Entonces, que hay lugares para dar sentido de la vida. Si la comunicación está a este servicio y está en este proyecto, pues vale, ¿no? Para eso estamos. Cuando usted me ha contado antes la cantidad de gente que va al Calafate, la cantidad de gente que va a Ushuaia, algunos irán solamente por un día o 2, pero muchos a lo mejor están una semana de vacaciones. Exacto. ¿No es también una oportunidad, yo pienso a veces siempre, que la Iglesia puede aprovechar para hacer que esas personas que están de vacaciones se acerquen un poquito más a Dios? Primero me parece un desafío apasionante. Lo que sí te digo es que, por ejemplo, el Episcopado argentino tiene una comisión sobre la pastoral del turismo y un obispo encargado de la pastoral del turismo, porque hay muchos lugares turísticos en toda la República, no solamente el Calafate de Ushuaia, sino que hay muchos, Bariloche y muchos más, claro, sí, que tienen lugares de turismo. Entonces hay una pastoral del turismo. Lo que creo, y es un desafío interesante para pensar y para trabajar, no para recargar a los sacerdotes, me parece que este es un ámbito donde el laicado puede tener mucha presencia y mucha llegada, es realmente cómo estar atentos a que esa gente cuando va a un lugar pueda tener el espacio de tener, aunque sea, algo que le lleve a este tema. Por ejemplo, el obispo diocesano me contó que en los lugares donde hay miradores, se llaman mirador, donde a veces ves una montaña, un lago, han puesto una imagen de la Virgen y él pidió especialmente que se pusiera el Ave María en 4 o 5 idiomas, español, inglés, alemán, italiano, francés. Ahí está. Quizás quien está allí y ve un paisaje y ve la Virgen y ve la oración en francés, pueda hasta rezar una Ave María y tratar de unir eso con algún valor espiritual y llevarlo en su corazón. Son presencias, no es todo, pero son presencias. Apenas llegué a las semanas, fui a poner la imagen de la Virgen de Luján, Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, en la terminal de ómnibus de Río Gallegos. Ajá. Terminal que trae mucha gente, ómnibus son los micros o los buses. Vos pones la imagen de la Virgen y la gente va y la toca, va enseguida y le pide. Pero llegué y me digo, pero Monseñor, rece por mi viaje porque yo quiero llegar, mi familia.
Y yo decía a la gente que le avisan que se murió la mamá, que está enfermo un hijo, y tienen que ir a tomar un micro desesperados para hacer 2 días de viaje a ver a su familia al norte, ahí está la imagen de la Virgen que la acompaña. Hemos hablado de las diferentes fuentes de riqueza, pero ¿hay alguna zona en su diócesis que realmente sea como un poco la parte más pobre, más necesitada? Mira, hay una realidad que tiene que ver con la meseta patagónica, que son las grandes extensiones, digamos, de tierra donde crece un pasto muy chiquito, los vientos son muy intensos, las lluvias son muy pocas, y entonces el pasto que crece es un pasto muy, muy duro y muy chiquito, que es el que come la oveja. Por eso la Patagonia está lleno de ovejas, es un gran lugar donde de cría de ovejas. Y el tema es ahí el obrero que trabaja allí, que a veces el que arrea las ovejas, el pastor, ¿no? De las ovejas, que es un hombre a veces solo, que está días y días en soledad trabajando, que tiene su familia muy lejos, o que a veces no tiene familia. Y bueno, ahí hay mucha soledad, hay mucho frío, hay mucha pobreza, ahí hay que recorrer. Por eso la mirada del obispo pasa por un lado las ciudades, donde la gente se reúne, y por otro lado, a veces con la camioneta hay que meterse por los campos y ir a buscar esos puestos y tratar de estar un rato con la gente también. Ellos se reúnen en pequeños lugares, sus hijos tienen escuelas rurales y allí poder encontrar los espacios para compartir, ¿no? Y otro fenómeno que se produce en Ushuaia, por ejemplo, y también en zonas del Calafate, es la gente que viaja del norte a veces rápido y diciendo, bueno, viene que hay trabajo, y se empiezan a formar, ya no en los centros turísticos, sino en las afueras, algunas especies, no puedo hablar de villas miserias como las que hay en Buenos Aires, que son muy grandes, sino de lugares muy pobres con poca, aunque sea con un techo y un poquito de calefacción, pero que ya empiezan a surgir estos lugares también que a mí me llamaron la atención. Me parece que son lugares para especialmente tener una mirada, porque desde allí hay que atender especialmente a quienes van a ese lugar, ¿no? Monseñor, muchísimas gracias, ha sido una conversación muy interesante. Podríamos seguir hablando, me hubiera gustado hablar de temas como el medio ambiente, pero vamos a dejarlo aquí. Espero que vuelva usted al programa en el futuro y podamos seguir dialogando. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado al programa, gracias a ustedes que nos han visto con muchas ganas, y por supuesto que están invitados para venir a la Patagonia austral, a conocer Ushuaia, a conocer el Calafate, serán siempre bienvenidos. Pregunten por alguno de los 2 obispos, Juan Carlos o Miguel Ángel, que somos los 2 obispos que estamos allí, y los atenderemos con muchísimo gusto y podremos, pero compartir desde lo que ustedes vieron por televisión a lo que después verán cara a cara ahí en el directo. Gracias, realmente un gusto. También yo quiero darle las gracias a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en cualquier parte del mundo, allí donde pasa necesidad o sufre, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en sus pantallas. Hasta la próxima semana.